Hola ideadores, hoy vengo con un poco de penumbra porque quiero enseñaros este farolillo navideño. Bueno, este es navideño, pero lo podéis hacer con los motivos que queráis. Con este reto participo en el reto Artismix de diciembre. Ya sabéis que somos un grupo de artesanas que todos los meses, del 1 al 7, subimos nuestro vídeo del reto. Aquí debajo en la cajita de descripción os voy a dejar los enlaces a mis compañeras. Y si vosotros os queréis unir, solo tenéis que buscarnos en Instagram como @retosartismix o etiquetarnos cuando hagáis vuestra publicación con el hashtag retosartismix. ¿Y qué? ¿Os gusta el farolillo? Pues vamos allá, que es muy fácil. Hoy vamos a comenzar con estos palitos de helado. Realmente yo voy a usar estos más finitos, pero podrías usar cualquier palito que tuvierais. Por ejemplo, tengo por aquí estos que son más grandes, también os serviría. O incluso maderitas de estas, de este tipo, o cuadradas. Yo es que voy por los bazares y si encuentro maderitas, palitos de helado, los cojo, porque son muy útiles. Pero bueno, lo que tengáis en casa. Incluso si tenéis, por ejemplo, trozos de que os han quedado de alguna caja. Yo tengo por aquí esto guardado de una caja que desmonté de frutas. También os podría servir. Así que lo que tengáis. Y como veis tengo de dos longitudes. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer son un par de rectángulos. Así. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser quitar las esquinas redondeadas y coger 4 palitos de estos de la misma longitud y 4 palitos de estos de la misma longitud. Para quitar las esquinas esto se hace muy fácil con un cúter, con unas tijeras incluso, pero bueno, simplemente pasamos así unas cuantas veces. Claro, cuanto más gordo sea, más nos va a costar. Pero ya veis. Listo. Y vamos a ver qué altura le damos. Yo creo que con 15 centímetros será suficiente. Así que vamos a marcar aquí 15. Y un palito, y tenemos que cortar 4 palitos como este. Y luego vamos a ponernos con este otro. Este es un poco más grueso, así que ya directamente tiro de tijera. Y a ver qué anchura le damos. Pues mira, 10 centímetros es una buena anchura. Y vamos a cortar 4 palitos como este. Ahora, ¿qué podemos hacer para que sea más fácil? Pues mirad, cogemos ya estos dos de referencia. Este lo ponemos aquí. Y así hacemos 4 y con este lo mismo. Y así hacemos 4. Ya tenemos aquí nuestras 8 maderitas y vamos a comenzar con 2 de cada longitud. Y lo que vamos a hacer es simplemente pegarlas con cola blanca, así en los laterales, así, haciendo un rectángulo. Como siempre que uso este tipo de cosas, voy a utilizar cinta de carrocero para sujetarlo mientras se seca. Y ahora cogemos cola blanca o cola de carpintero y ponemos un poquito en cada extremo. Aquí colocamos esta en ángulo de 90 grados. Me voy a ayudar con la cuadrícula de
de la manta de corte y sujetamos aquí. Que esté enrasado por los dos laterales, por aquí y por aquí. Y aquí lo mismo. Y ahora lo vamos a hacer con el otro lado. Y lo dejamos secar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con estos otros 4 palillos para hacer otro rectángulo. Bueno, ya he quitado las cintas de carrocero y mirad, aquí tenemos nuestros 2 rectángulos. Que mirad que bien han quedado. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar estas maderitas que también compran en un bazar. Bueno, yo voy a usar estas, pero os valdría cualquiera. Lo que pasa es que estas que tienen una superficie un poquito más grande me van a venir mejor. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer va a ser pegarlas aquí para unir esto. Evidentemente más corto. Entonces, si usamos los palitos estos, pues nos va a resultar más difícil que se quede pegado porque va a tener menos superficie de contacto. Entonces he cogido estas maderitas, pero si tenéis otras un poco más grandes o de otro diámetro, os van a valer igual. Tengo ya aquí 3 cortadas, porque como os digo, las vamos a usar más cortas. ¿Qué he hecho? Medir esto de aquí, que me ha quedado a 10 centímetros, que era lo que había medido yo, y le he quitado 2 milímetros, uno por cada madera de estas. Una madera de un lado y otra madera del otro, porque ahora lo vamos a pegar así, un lado con otro, ¿vale? Y para cortarlo, pues tengo 3 cortadas, me falta una y os voy a enseñar cómo lo hago. Como es pequeño, lo puedo cortar con un mismo cúter o algo así. Si es más grande, pues igual necesitáis echar mano de sierra, pero claro, esto tampoco es tan fino como los palitos de helado, entonces me cuesta un poco más. Lo que hago es ir cortando así un poco todo alrededor. Y cuando ya está cortado todo alrededor, hago un poco de fuerza y se parte por ahí. Y ya quito lo que sobra y ahora lo que voy a hacer va a ser lijar esto un poco para que luego tenga una superficie lisa sobre la que pegarse. Y como os digo, ahora vamos a pegar uno con otro, dejando estos por fuera, los de horizontales por fuera. Venimos aquí y vamos a colocar cola para pegarlo. Aquí lo más difícil es sostenerlo hasta que se quede pegado, pero ya vais a ver que luego pega bien. Y ahora le colocamos cola en el otro lado y vamos a poner la parte de la otra parte. Hola, ¿todavía no te has suscrito? Pues hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y activa también la campanita dando a todas las notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias. Ya veis que lo más difícil es conseguir que se quede en su sitio. Pero ahora que ya está pegado con las cintas de carrocero, solo tenemos que esperar a que seque. Y ahora lo que podemos hacer mientras tanto es preparar 4 cartulinas. 2 de ellas de 10 por 15 y 2 de ellas de 12 por 15, porque así las que son de 12 les doblaremos un lado y el otro lado y pegarán por aquí con las de 10 por 15. Las voy a recortar en negro. Pues aquí tengo las cartulinas que os he comentado. Estas 2 son de 10 por 15 y estas 2 son de 12 por 15 y ya les he doblado los centímetros en los laterales. Entonces ahora voy a pasar unas siluetas que he sacado de internet, que tienen motivos así navideños. Las voy a pasar
aquí para recortarlo. Entonces, lo que voy a hacer para eso va a ser pasar un lapicero por la parte de atrás, por los laterales, o sea, donde vea que luego voy a pasar el lápiz. Tampoco hace falta que lo pase por todo. Y luego lo colocaré sobre mi cartón, más o menos centrado, y con algo que esté un poco más afilado, como por ejemplo este bolígrafo, voy a repasar todos los bordes. Y no sé si apreciáis que ahí tengo mi silueta. Voy a marcar también 1 centímetro a cada lado. Y también por arriba y por abajo. Y ahora voy a recortar la silueta del árbol y por estas 4 líneas que he marcado. Lo podéis recortar o bien con unas tijeras o bien con un cúter de estos que tienen para ir en varias distancias. Yo la verdad es que estos todavía no los he usado y no sé qué tal cortan, pero creo que me voy a poner, por si acaso, a cortar con las tijeras, que será más fácil. Si te gusta lo que estás viendo, dale al dedito arriba. Me hará muy feliz. Y también me hará muy feliz que me pongas un comentario diciéndome lo que piensas y que me compartas en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos. Muchas gracias. Por supuesto, si tenéis una troqueladora y tenéis unos troqueles que os gusten para este trabajo, lo podéis hacer con esos troqueles y la troqueladora. Yo esta vez lo estoy haciendo a mano para demostraros que no hace falta tener una troqueladora para todo. Y ahora esta silueta la usaremos por este lado. Por si acaso el lapicero estaba por aquí, pues para que no se vea, la usaremos por este lado. Y vamos a hacer lo mismo con las otras cartulinas. Bueno, pues aquí tengo mis 4 siluetas, que las tengo hechas con la cartulina. Y ahora también tengo estos 4 recortes de papel velum o papel cebolla, que además este me gusta mucho porque es así un poco gordito, es un poco más gordo que el que se usa en dibujo. Y son 4 recortes de 10 por 15, porque adivinad dónde van a ir. Pues sí, pegados aquí detrás. Entonces, vamos a preparar primero las siluetas. Le voy a colocar un poco de cola en las siluetas y luego esto de aquí lo pegaré con cinta de doble cara. Tampoco hace falta que esté perfectamente pegado. Con que esté pegado lo suficiente para que no se mueva es bastante. Y colocamos el papel en su lugar. Y vamos a hacer lo mismo con los otros 3 lados. Si veis que os sobra un poquito, simplemente lo cortáis. Pues aquí tenemos nuestras 4 siluetas y aquí nuestra estructura, que ya se ha secado. Ahora, ¿qué queda? Simplemente poner las siluetas en la estructura. Entonces habrá que pegarlas aquí. Para pegarlas lo podríamos hacer con cinta de doble cara para que sea más rápido, o con cola. Como quiero que se quede pegado bastante rápido, lo voy a hacer con cinta de doble cara. Ahora tened lo único, un poco de cuidado con la estructura, no apretéis en ella porque se puede desmoronar. Y comenzamos colocando
en el lado que tiene estas planas, en el lado de las redonditas, no, en el lado de las planas, colocamos una de estas que tiene pestañas a los lados. A ver, con cuidado, que lo malo de la cinta de doble cara es que es más rápida, pero es más difícil de recolocar. Ahí. Para apretar, apretad así, para no romperlo. Y ahora vamos a poner en el otro lado la otra que tiene las otras pestañas. Y ahora, ¿qué hago? Pues coloco cinta de doble cara aquí y aquí y pego estas. Ajusto esto bien en un lateral. Y ya está, ya tenemos listo nuestro farolillo. Solo lo tendremos que colocar donde queramos y colocar dentro una vela. Como es bastante grande, valdría tanto una vela natural como una vela eléctrica, porque además por encima no lo hemos tapado. Se me ha ocurrido ahora al montarlo que si le hubiera puesto unas pestañas por debajo, igual que las laterales, a todas las laterales, podría haber pegado aquí debajo otro cartón y haber hecho un farolillo de colgar, porque con el cartón de abajo podría colocar encima una vela que pesara poco. Pero bueno, yo como lo voy a colocar encima de una estantería, creo que este queda muy bien. Y ya habéis visto que sencillo es de hacer. ¿Os animáis? Pues ahora os enseño cómo queda. Y mirad qué bonito queda nuestro farolillo navideño. Mirad, aquí dentro está la vela, pero que como está, si la ponéis centrada, no hay ningún problema. Bueno, espero que os guste y acordaros de visitar a mis amigas del Artix Mix. Hasta pronto, ideadores.